Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que está aquí en el estudio Jacques Rogosinski, que bueno, su último cargo público fue como director general de Nacional Financiera, pero va a tener una larguísima trayectoria. Pero que lo conocemos hace 30 años con mucha trayectoria. Cuando éramos jovencitos. Cuando éramos niños, cuando estábamos en la primaria. ¿Y ahora para dónde, Jacques? ¿Y ahora para dónde? Acabo de escribir tu libro, a ver. Acabo de escribir un librito. Decirle al público, escribió el libro, ha escrito varios libros, pero el último es ¿y ahora para dónde? ¿Y ahora para dónde? Cuéntanos. Bueno, ¿y ahora para dónde? Pues les voy a platicar un poquito sobre el libro, ¿no? Bueno, primero, muchas gracias. Al contrario, qué gusto. Aquí con ustedes bienvenido. Hoy. Y bueno, este libro lo hice en base a experiencias reales y también con un proceso de investigación. Y el libro básicamente se puede leer de una forma muy sencilla, pero si hay interés, por ejemplo, en ampliar algún tema, por ejemplo, el tema de educación, el tema de la verdad, el tema del ahorro, hay más de 150 pies de páginas en el libro que les da la oportunidad de, si hay un tema, vuelvo a insistir, que les interesa, pueden irse ahí y no interfiere con la lectura si no les interesa estar viendo pies de página, pero si les interesa, ahí están de dónde salen las cosas, ¿no? Y básicamente el libro toma como, tema, porque aquí dice reflexiones sobre cultura y desarrollo en un mundo cambiante. El hilo conductor viene siendo cómo es la cultura la que influye en prácticamente todo lo que hacemos, incluyendo el crecimiento, aunque no crean, el crecimiento económico. Y hay un tema que es muy interesante, porque a mí muchos me dicen, bueno, primero, para efectos de esta conversación voy a entender o voy a referirme como cultura, ¿sí? El concepto cultura como el conjunto de ideas, valores, tradiciones y costumbres, o sea, para que quede claro. Y todas estas pueden ir cambiando, porque aquí en México, cuando se hablaba de que si la corrupción era cultural, salta todo el mundo a la yugular. No, ¿por qué? Porque cuando se dice cultural parecería ser que no se puede cambiar. Sí cambia, y cambia en el tiempo. Y aquí voy enseñando ese tema. Y déjenme ponerles un ejemplo del tema institucional. Creo que hasta ustedes los he oído hablar que en México, por ejemplo, en México se tira la basura, la gente tira basura porque no hay, ¿sí?, una sanción. Uh-huh. Pero tan pronto cruza uno la frontera, deja de tirar. Sí, te vas a ser más limpio, el más, sí. O te cruzas la calle por donde debes. Y entonces, vas a la esquina a cruzar la calle. Exacto, pero ustedes, bueno, no ustedes en especial, pero muchos piensan que es porque aquí no hay sanción y en Estados Unidos sí. Pero si fuera cierto eso, entonces yo les pregunto, a ver Pepe, a ver Mari Carmen, a ver Marco, entonces aquí tiran basura. Ustedes tiran basura aquí, ¿verdad? No, porque nosotros somos gentes educadas que yo separo la basura y no tiro la basura. Y entonces, no escupo en la calle, como no, entonces, pero bueno. La cultura y la educación sí influye. O sea, no es el hecho de que, igual que yo a mí me ponen unas zumbadas mis padres, y entonces uno se va acostumbrando y va cambiando, y les explicaban por qué no hay que hacerlo. Entonces no necesariamente es la sanción. Ya ahorita la educación. Y les voy a poner otro ejemplo. Bueno, si en tu casa ves a tu papá corrupto, pues tú eres corrupto. Eso sí es cierto. Muy bien. Si tu papá miente todo el tiempo, díganle que no estoy. Oye, papá, pues si aquí estás. Bueno, entonces eso va, y en el tiempo va cambiando. Y les pongo otro ejemplo de el tema de cómo influye la cultura. Vamos a suponer que uno cruza la frontera y sí le tiene miedo al policía y por eso se porta bien. Pero bueno, en México mucha gente es impuntual. Pero cuando esa misma persona va a Nueva York, a Japón, sí, a Tokio, y llega bien puntualito 5 a las minutos reuniones. antes. ¿Por qué? Pues ya no hay sanción. Ahí habría sanción social. Bueno, sobre este tipo de temas hablo, y entonces déjenme nada más enumerar unas para que ahorita me puedan preguntar. Entonces, ¿cuáles son? Y todos estos influyen en el crecimiento económico. O sea, no solamente la corrupción. Mañana que ya haya poca impunidad o no haya, igual no vamos a crecer, porque aquí les voy a poner unos ejemplos de cuáles son elementos. Yo veo la cultura como el agua de la sopa. Tenemos una sopa, ¿sí? Necesitamos agua, H2O, y ahí vamos poniendo los ingredientes, y eso le da la calidad de la sopa. Entonces, por ejemplo,
vamos a hablar de qué tenemos en México. Cultura de confianza interpersonal. Hay muy poca confianza en México entre las personas, no solamente al sector público, a los burócratas, a ¿Pero los personal o yo desconfío de Marco? Bueno, pues sí, de bueno, Pepe. aquí a ustedes ya se conocen mucho tiempo, ya espero que sí se tengan confianza, pero Ya en somos general como familia mala vida. México tiene... Mientras más nos conocemos, más confianza nos tenemos. Exactamente. Ahora, cultura de la excelencia. ¿Se acuerdan? Sí, yo creo que ustedes y yo también nos acordamos. Sí. Teníamos ahí que tendríamos unos 15 años, 12 por ahí. ¿Cuándo qué? Oye, Cuando los Pepe es muchísimo más joven que nosotros. Sí. ¿Será? Sí. Sí. Pepe apenas tiene 52. No te quiero. Ah, caray. verdad. Periodista. Entonces, No, pero a ver. nosotros ya estamos en los sexys, pero en los sexys, pero Pepe no está en los sexys todavía. ¿En los sexys? Sí, 61, 62, 63. Bueno, pero ¿se acuerdan de cuando empezaron los japoneses a hacer guitarras eléctricas, amplificadores, cámaras? ¿Quién las quería? Nadie. Sí. Y ahora todos. ¿Qué pasó? Cultura de la excelencia. Cambió la forma de sí, operar. claro, y te vendían que las huelgas eran trabajando y que... Bueno. Luego tienes... Oye, pero esas son placas de los 80s, ¿no? Bueno, de los 80 está bien. Está bien. Sí. Ya le tocó a Pepe. ¿Ya? Cultura, este es un tema bien bonito, cultura de la educación. Aquí en México le echamos la culpa al sector público, al CENTE, a que si estuvo bien la reforma educativa o no, de los problemas que tenemos en educación. Básicamente hablamos de esto. Pero un ejemplo para demostrar que no es solo eso, o que eso es un elemento pequeño, son los Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos nosotros... Ustedes saben que en Estados Unidos las escuelas públicas se financian a través de impuestos prediales. Entonces tenemos zonas pobres, con bajo impuesto predial, las escuelas pues son más malas que las clases medias, y en zonas más ricas pues todavía hay más impuesto predial y están mejor. Bueno, pero tanto en las escuelas que están en zonas pobres, como aquellas que están en zonas clase media, como aquellas tan ricas, tenemos muchos tipos de estudiantes de distintas culturas. ¿Qué quiero decir? Hay asiáticos, chinos, coreanos, de la India. También hay blancos, llamémoslo, europeos. ¿Sí? También tenemos latinos. En los tres tipos de escuelas. Diversidad. En las tres. No nada más universidades, primarias, secundarias, universidades. ¿Y qué creen? En todos los casos, los muchachos y muchachas asiáticos siempre les dan una zumbada a todos los demás. Y eso es un hecho. En cualquier escuela de Estados En Unidos. cualquiera de los niveles. Y entonces dirían ustedes, bueno, pues entonces, ¿cómo? ¿Por qué? Porque en este ejemplo que les estoy dando, la cultura asiática se mide en forma horizontal. ¿Qué quiere decir? Llego, mamá, ¿qué crees? Saqué puras As. Mijito, eres un reverendo tonto. Mamá, ¿pero cómo me dices eso? Saqué puras As. Oye, aquí tu primo sacó puras As más. Ahí se mide en forma horizontal. Oye, mamá, pero yo ya te superé a ti y a mi papá. A ver, hijito, eso lo damos por hecho. Tú nos tienes que superar a nosotros. Eso lo damos por hecho. Tú a los que tienes que superar son a tus compañeros, a los que están en tu mismo nivel. Entonces ahí se mide así. ¿Cómo nos medimos los latinos? Híjole, mi hijo salió sumamente brillante. Mira, yo nada más llegué a la secundaria y mi hijo ya se está graduando de la universidad, es ingeniero. No sé si me explico. Sí, Entonces, sí. obviamente, el nivel de excelencia entonces es otro factor. Y bueno, me voy ya, no lo voy a... Cultura a la lectura, cultura al ahorro, cultura a la puntualidad que hace ratito dije, ¿sí? Cultura de resultados. Todas estas cosas que estoy diciendo es como cuando vas a hacer un platillo. Cada ingrediente que le estás echando a tu platillo influye en cómo va a salir tu platillo y si vas a tener o no un restaurante o un platillo de 1, 2 o 3 estrellas Michelin. Si le faltó sal, pues la sal es una cosa bien fácil, ¿no? Ya no te sabe igual. Si ¿cómo se llama? Tus insumos no fueron de calidad, no te va a salir. O sea, lo que quiero yo decir es, estamos nosotros aquí en México muy, pero muy enfocados solamente a la parte de la impunidad
y de la corrupción, y se dice que en el momento que nosotros acabemos con eso, ya vamos a ser prácticamente Suiza. Y felices. Bueno, pero el tema es mucho más complejo. Y lo que el libro los invita a pensar, bueno, esto es uno de los temas, ¿no? Que hay que estar trabajando en todos estos temas. Es bien importante porque hoy estamos viviendo un cambio a nivel internacional, a nivel mundial, y en México obviamente también lo estamos registrando, y tiene que ver con una gran cantidad de conceptos relacionados con la cultura. Y tú lo mencionabas, la cultura de la educación, la cultura de todo tipo. Pero, ¿cómo hacer o hacia dónde los gobiernos, los ciudadanos, las sociedades deben de voltear a ver para tratar de insertarse en el momento que hoy nos está tocando vivir, que es un momento de grandes transformaciones, de grandes retos? Es correcto, Marco, es precisamente eso, o sea, grandes transformaciones y además a una velocidad rapidísima. Y la forma en que nos estamos adaptando, no le estamos dando la velocidad, y los contextos están cambiando todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, mira, uno de los temas que se viene tratando aquí todo el tiempo es sobre el libre comercio, ¿no? El libre comercio, esto es un ejemplo. Entonces, el libre comercio, en la época que David Ricardo sacó esta teoría, si tú eras más competitivo haciendo camisas y yo era más competitivo haciendo zapatos, valía la pena que entonces nosotros, nuestros dos países, comerciaran, les bajáramos todas las tarifas a cero y nuestras poblaciones se iban a beneficiar, sin la menor duda. Y así con distintos otros productos. Pero en aquel entonces, cuando se hizo esta teoría y cuando se empezó a hacer, tú verdaderamente eras más competitivo haciendo camisas y yo era más competitivo haciendo zapatos, ¿sí? Muy bien. Nada más que hoy los contextos cambiaron y hoy tú puedes lograr que un país sea competitivo nada más, ¿sí?, trabajando con las variables económicas. O sea, si yo devalúo una moneda, vuelvo competitivo a mi país sin necesidad de que yo fuera competitivo o productivo de a de veras. Chafas, aunque sean baratos, no se van a vender. Sí, pero pero si el producto es igual, y yo devalúo mi moneda, pues sí me lo vas a comprar. Necesitas productos buenos. Bueno, sí, está bien, pero lo que quiero decir es que en muchos países... Oye, ¿tú asesoraste a los chinos o a quién, eh? No, yo lo que estoy diciendo es, tratando de contestar la pregunta de Marco, que definitivamente este es uno de los temas que tenemos que tomar en cuenta, que los contextos están cambiando a una velocidad muy rápida y tenemos que estar bien pendientes para adaptarnos a esto, porque si no, bueno, pues pasa lo que está pasando ahorita en distintos lugares, o sea, y básicamente pues, vas a tener que estar peleando todo el tiempo. Oye, cuéntanos un poco del libro sobre y ahora ¿para dónde? Me imagino obviamente que es un tema también que tiene que ver mucho con México. De nuestro coco ha sido el crecimiento, un bajo crecimiento que tenemos, que ya es una pesadilla. Así es. ¿No? Del 2%, ¿no? El famoso 2% a nivel anual es una pesadilla. ¿Cómo te imaginas tú que podemos rebasar ya ese 2% de crecimiento anual? Que realmente llegáramos a lo que se quisiera, el 4 o al 6%, en fin. Tenemos bono demográfico, tenemos conocimientos. ¿Qué nos falta? Bueno, a ver, Pepe, el bono demográfico creo que ya no se nos está yendo, ¿verdad? Ya se nos está yendo y ya creo que ya no lo aprovechamos. ¿Y por qué? Porque gran parte de ese bono demográfico que sí todavía tenemos, o sea, vamos, entre la gente que tiene entre 15 años y 30 y tantos, 40, básicamente no estudió o no tiene habilidades necesarias para de alguna forma mejorar la productividad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si no tienes capital humano, ¿sí?, entonces nada más vas a necesitar capital físico y tampoco nos estamos invirtiendo. Entonces, el tema es, ¿por qué no estamos creciendo? Bueno, yo creo que es, como empecé diciendo hace un rato, es una suma de todo este tipo de situaciones. Miren, pensemos en esto un momentito. En México, ¿cuántos chefs mexicanos en México tienen 3 estrellas Michelin? No hay. O sea, ¿cómo se llama el de Pujol? Sí, bueno, sí, pero ese no tiene 3 estrellas Michelin. A lo mejor tiene 1 o 2, pero no 3, no. En México no hay uno solo. Creo que hay uno, pero es de un chef francés. O sea, lo que quiero yo tratar de decir es, el tema que mencioné antes de la excelencia
ese es un tema que, por cierto, con las nuevas generaciones se está dando. O sea, yo sí estoy optimista de que en los próximos años los jóvenes, los millennials, le están echando unas ganas con ya, o sin... Los llanos millennials, generación Z, los generación Z, y traen otro chip en la cabeza. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que para lograr crecer más, no es, como lo está diciendo el señor presidente, que solamente una vez que acabemos con la corrupción ya le hicimos. No, ese va a ser uno de los elementos de la sopa que estamos hablando o del platillo. Que de los 20 que tenemos. De los 20. Jax, tú que eres de los sexys. ¿De los sexys? No, yo soy de los 50s. Sexys. ¿Sí, tú eres 50s? Sí, 50, yo tengo 6'8". 58 tienes. No, 6'8". Por eso digo de los 60s. Bueno. Ya eres de los sexys. Yo dije, ¿qué onda acá? No, ¿Eres más chiquito que yo? ¿Cómo le hiciste? ¿Para dónde? Yo era ¿cómo? Oye, dije, no, más chiquito que yo no eres. A ver, López Obrador habla tanto de regresar al desarrollo estabilizador. Ya lo pasado, o sea, volver a crecer a estos ritmos en el que 65 crecimos al 10%, ¿imposible? A ver, estamos hablando de totalmente otros contextos, economías cerradas, el mundo de otra forma. No, a ver, hoy, si yo hace un ratito fuera de cámara estábamos hablando de cómo se hizo la portada, yo no necesito para hacer portadas o hacer otras, utilizar tecnología mexicana. Yo puedo agarrar a través del internet y buscar a alguien en alguna otra parte del mundo. Si no nos volvemos, o sea, por eso digo, si no nos volvemos no solamente eficientes, sino tener una disciplina y tener lo que vengo diciendo hace rato, cultura de resultados, pues yo voy a agarrar, me voy a meter en el internet y voy a conseguir a alguien que me lo haga en otro país y me lo haga más rápido, más barato. No podemos regresar, contestando a tu pregunta, al desarrollo estabilizador. Los contextos son totalmente distintos, tenemos economías globalizadas, todos podemos hacer, en segundos puedes saber cómo hacer una cosa en otra parte del mundo. Eso ya no se va a dar. Y en segundos también nos podemos enterar de quiénes tienen estrellas Michelin. Tienes toda la razón. En México todavía no existe el reconocimiento. Pero sí hay muchos mexicanos que tienen estrellas Michelin, pero trabajan en el extranjero. ¿Qué es lo que nos estás platicando eso ahorita? Es lo que estoy tratando de decir. Porque cuando tú vas a una cultura dominante, ¿sí?, tú te acostumbras, que era lo que estábamos hablando hace ratito, si tiro a la basura o no, esos chefs mexicanos que sí han logrado estar en los 3 estrellas Michelin, están fuera de México, todos. Bueno, ahí no te vayas tan lejos, los mejores directores de cine hoy del mundo son mexicanos y están fuera de México. Ok, y esto es parte de que ellos se están adaptando a las culturas de donde están, que tienen, ¿sí?, distinta forma de ver el mundo, tienen distinta puntualidad, tienen cultura de resultados. Esto es lo que tenemos que hacer aquí. Nada más piensen en esto. Y esto es sector privado. Lo que voy a decir ahorita es sector privado, no público. ¿Cuándo hemos llegado a una semifinal en el mundo del fútbol? No, bueno, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? A ver, compramos playeras cada 4 años como locos. A ver. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es lo que decimos. Pero ahí no le pueden echar la culpa a ningún sindicato, no le pueden echar la culpa a algún burócrata. Al desarrollo estabilizador, a nadie. Ni a la política neoliberal maldita. Ni al sistema de organización del fútbol en México tampoco. No, bueno, pero es privada. O sea, quiere decir que hay que dar un pasito más. A ver, curiosamente es privado y muy poco competitivo el fútbol en México. Bueno, es un buen caso. Bueno, pues es un buen caso. Y ahí no le pueden echar la culpa a ningún burócrata. A ninguno. Porque ahí no... Y caro, además. Bueno, sí. Entonces, qué bueno que tú eres experto en esto del fútbol. Sí. Me da mucho gusto. Que le encanta. Aquí toca, ahí sí te entendí la primera. Con la Michelin no sabía mucho que... Bueno, aquí porque hay que decir, Jax es un chef. Dinos si no. ¿Qué haces los fines de semana? ¿Yo qué hago? ¿Cocinas? Antes cocinaba más, ahora ya no, ahora ya me da flojera. Puro rock and roll. No, pero sí, efectivamente, cocinaba, sí.
Y bien, aunque digan que no. Claro, luego mi esposa siempre me decía, no, pero ¿qué forma de cocinar? Tú no cortas la cebolla, no cortas nada. Y digo, bueno, yo soy director de orquesta. ¿De cuándo han visto uno que afina violines, no? O sea, yo vengo ya que está ahí y yo ahora voy a hacer la creatividad. La magia. Exacto. Hablando de música, también eres músico, ¿no? Sí, en los... Bueno, mira, muy bien, ¿te acuerdas bien? Sí, tuve en algún momento dado un grupo que se llamaba los Pink Panthers. Por ahí del 65. Los pues, Pink Panthers. Las Panteras Rosas. Más Panthers que Pink. Pero a ver, en síntesis, entonces no hay una receta mágica para crecer, hay que echarle mucho o sea, en síntesis, educación, cultura y creer más en ti mismo. Creer más en ti mismo. A ver, en México hay mucho de hacer las cosas al ahí se va. ¿Sí? En México hay dicho muy, muy bonito, siempre no. Así es. ¿Qué crees? Pues Jacques Rosiski, ¿qué crees? Nos da mucho gusto que nos haya estado Oye, qué aquí. gusto, Jacques. Pero nos Gracias, acaba el gracias, tiempo del programa. El libro se llama Gracias, Marco. ¿Y ahora para dónde? ¿Y ahora para ¿Y dónde? lo compramos en cualquier lado? En debate. Ya, En en debate. todas las librerías. Bueno, nosotros Todas ya las nos lo librerías. regalaste. A ver Bien. si ahora sí lo leemos. No, desde luego que sí. Bueno, pues muchas Jacques, gracias. qué gusto. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches, Jacques. gracias. Vamos a un corte, regresamos aquí a Fórmula Financiera. No se vaya, gracias.